Hola, soy Guillermo, terapeuta cuántico con más de 13,000 terapias. Hoy te compartiré una historia de premonición, de visión y de resiliencia. Era un viaje en el que estaba regresando a casa y ya había oscurecido. Venía sentado en el asiento número 20 del autobús, el cual pues se encuentra del lado de la ventanilla. Por alguna razón, pues siempre me gusta utilizar el lado de la ventanilla, tal vez para ver los paisajes o tener una vista, ¿no? del lugar durante el viaje. Y ya había oscurecido. En ese momento recuerdo que me dio sueño y entonces empecé a adormecerme, cerré los ojos, sentía yo el sueño. Pero no era para dormirme, sino que ese sueño que estaba sintiendo es porque mi cuerpo me avisaba, en ese momento me avisó, debía recibir alguna información y entonces se abrió la visión y empiezo a ver un, eh, en la carretera un neblina y un accidente. Luego, la siguiente parte de la visión es que el peligro había ya pasado, que finalmente se resolvió de alguna manera, porque cambió los colores de la visión, los escenarios cambiaron totalmente, pero en un sentido mucho mejor, más positivo, porque la primera parte fue así como cierta oscuridad y después fue lleno de luz, ¿no? Y con colores amarillos y dorados. Y entonces sentí en el corazón lo que es la premonición, lo que es la corazonada, la intuición, que en este momento pues todo se encontraba bien y que todo se iba además a resolver bien y iba a llegar a buen término. Entonces ya con esa corazonada me sentí tranquilo porque digo, la primera parte de la visión sí fue algo como duro y implicaba un accidente. Y entonces ya llegó posteriormente a la casa de mis padres y cuando voy entrando, es decir, llego a la entrada de la casa y mi mamá lo primero que hace es que abre la puerta y se pone al frente, cosa que no hacía usualmente, o sea, se puso al frente para que yo no pasara, pero es porque me quería decir algo. Eh, y me dice, mira, te tengo que decir algo, espérame. Había un par de escalones, ¿no? Para entrar a la casa. Ella estaba dentro de la casa y yo me encontraba en la cochera, dos escalones abajo, y me dice, tengo que decirte algo. Se encontraba ella pues seria, preocupada, eh, una expresión así de cierta tensión. Sobre todo es que esa tensión es por lo que me tenía que decir y quería decírmelo de manera que yo no me fuera a asustar con lo que iba a ver, porque le digo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Acaso, le digo, le pregunté yo a mi mamá, ¿acaso hubo un accidente? Le digo, me dice, sí, fue mi papá, el del accidente, y me dice, sí. Y también le pregunto de nuevo, ¿fue de noche el accidente? Y me dice, sí, en la carretera, sí. Mm, Venía cuatro personas en el carro, en el auto, me dice, sí. Fue el auto, le describí el auto y la persona, el dueño del auto, también un familiar, y le digo, entonces iban ahí además era el auto de tal familiar y me dice, sí. En una curva había neblina y en una curva chocaron con una vaca que estaba en el camino y me dice, sí.
Entonces, mi papá iba en el lado del copiloto al frente, me dice sí, y mi tía y mi prima iban atrás, y me dice sí. Y entonces, el frente del carro quedó destrozado y el parabrisas, y me dice sí. ¿Y acaso es que mi papá fue el único que chocó con el parabrisas y rompió el parabrisas con el rostro? Y me dice sí. Ah, entonces mi papá sufrió heridas, fue el único que salió con heridas en el rostro y me dice sí. Ya lo revisaron y todos están bien, no se quebraron ni un solo hueso, solamente los dolores. Me dice sí. ¿Y acaso vino un amigo y le trajo algo a mi papá? Y me dice sí. Entonces le trajo una concha marina. Me dice sí. Es una concha especial porque es la única concha que hace eso que le trajo. Me dice sí, es una concha especial. ¿Y acaso su amigo de mi papá le dijo que le pusiera limón en la noche, aprovechando estos días que vienen de luna llena, que le ponga limón? Y me dijo sí. Y le dijo su amigo que lo ponga a serenar, pero que le dé los rayos de la luna toda la noche. Y me dijo sí, muy bien. Y le dijo que se va a formar una pomada ya en la mañana. Y me dice sí. Y le dijo su amigo que tome esa pomada que se le va a poner en las heridas, incluyendo los párpados, y que eso le va a restablecer. Y me dijo sí, porque una de las preocupaciones es que le queden las cicatrices, porque mi papá pues tenía lleno de cicatrices todo. En ese momento yo todavía no llegaba físicamente, pues estaba allá afuera, ¿no? Todavía platicando con mi mamá. Y le digo, y entonces su amigo le dijo que con esa pomada que se forma, que se va a formar, no le van a quedar ninguna cicatriz si lo cumple al pie de la letra, porque el que tenía que hacerlo pues era mi papá. Y me dice sí. Y le digo, sí, pues es que él es uno de sus mejores amigos, en verdad, de mi papá, siempre lo ha sido. Uno tiene muchos amigos, pero él es uno de sus mejores amigos. Y todo lo que le dijo es verdad. Y le digo, ¿acaso mi papá está ahorita recostado? Sí. ¿Ya está tranquilo? Me dice sí. ¿Y ya puedo pasar a verlo? Le digo. Y me dice mi mamá, sí, solo una pregunta, dice, dígame, ¿alguien te llamó? No. ¿Y cómo supiste? Y le digo yo, pues suerte de principiante. Ya suelta la risa mi mamá y pues hace un ladito, yo paso con él y mi papá se encontraba pues acostado y obviamente pues todavía estaba golpeado, pero ya descansando, ya le habían atendido, ya tenía, digo, le habían dado sus primeros auxilios, es evidente, pues ya estaba en casa y le saludé a mi papá y le digo, Olga, buenas noches. Digo, ¿cómo se siente? Ya mejor, me dice, ya me voy sintiendo mejor, porque mi papá pues siempre diciéndonos que siempre está bien, ¿no? Ya sabe, para no hacernos sentir, eh, pues para hacernos sentir bien a los hijos, como hacen todos los padres, ¿no? Entonces, le digo, ya vino su amigo, ya le dije el nombre, sí, pues mire, sabe que él sí le dijo cómo es, lo que es, y sí, usted sigue al pie de la letra. Acuérdese que tiene que tomar la concha marina, le va a poner, póngale por lo menos unos 4 limones para que haga, porque como lo va a poner a cenar en la noche, a la luz de la luna, aprovechando la luna llena, entonces ya para la mañana, se va a hacer una pasta, y esa pasta, como una crema, así con las instrucciones que él le dio, si usted se va a poner despacito,
suavecito, pero no en toda la cara, nada más donde están las heridas, incluyendo los párpados. Pues mientras se ponen uno en un párpado, pues ahora el otro con el espejo, ¿no? Pues entonces a ponerse suavecito su pasta, todos los días se va a poner esa pasta. Y le digo, yo le voy a acompañar, pues para ver que sí lo haga, ¿no? Porque luego, ah, pues para que sí, que no lo deje así como para después, sino que sí lo haga, porque acuérdese, le digo, que esto tiene que ser así como se lo dijo, pues seguir las instrucciones muy bien, porque la cicatrización pues sigue avanzando. Aquí lo que queremos es que no le quedan cicatrices tampoco, no solamente que restaure su piel, sino que ni siquiera le van a quedar cicatrices. Y para esto sí tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones que le dio su amigo, que por cierto es uno de sus mejores amigos. Aquí está, los amigos se muestran en los hechos, en las acciones. Y él siempre ha estado ahí con usted lo sabe. Sí, me dice, muy bien. Perfecto. Entonces, luego me tocó ver a mi papá y acompañarlo. Yo no lo hice a propósito, quise que él lo hiciera, pues para que se integre bien a su propia recuperación. Evidentemente, pues yo le apliqué algunas energías y eso, pero eso de la concha marina, él tenía que hacer todo el proceso y vivirlo. Entonces, iba así como un niño contento, lo veía yo, porque así iba, puso exprimió los limones. Y luego le digo, quítale las semillitas, ya le quité las semillas, lleva azul con su concha marina y la puso en una barda donde le iba a dar toda la noche la luz de la luna y luna llena. Y entonces ya para la mañana fuimos a recoger la concha marina y sí, estaba hecha una pasta, una pomadita, una pomada muy suave. Y le digo, esta ya no necesita volverlo a serenar, ya nada más con una noche ya está bien. Ahora lo que va a hacer que todas las mañanas se lo va a estar poniendo. Entonces empezó así el proceso, se lo estuvo poniendo hasta que se terminó ya toda la pomada. Y efectivamente, su, sus resultados fueron excelentes. No le quedó ni una sola cicatriz, porque era muchísimas las cortadas que tuvo en el rostro con ese accidente. Digo, sí nos dio un susto, pero afortunadamente, digamos, el espíritu universal, las energías, todo estaba a favor de su recuperación. La amistad de esta persona fue crucial porque quizá no se nos hubiera ocurrido a nosotros ese remedio. Digo, son remedios que ya se conocen desde cientos y miles de años, ¿no? De conocimientos de remedios populares, pero que evidentemente pues han mostrado una eficacia sobresaliente y una amistad, una tremenda y verdadera y profunda amistad de esta persona que le proporcionó eso a mi papá. Se lo debemos a su participación. Siempre en esto de las energías funciona así, ¿no? Hay una sincronicidad, entonces se juntan eventos, lugares, cosas, personas para que suceda algo. Y esto fue posible gracias a la participación muy en especial de esta gran amistad de mi papá y evidentemente pues el creador, el espíritu universal que junta siempre las piezas para que suceda las cosas, las cosas que sucedan muy bien y que se recupere el equilibrio. Hoy he querido compartir este caso precisamente porque si hay algo que hay que valorar, además del espíritu universal, evidentemente siempre que esa inteligencia superior que maneja todas las cosas a niveles macrocósmicos y microcósmicos, también tenemos en este plano eso que hay que valorarlo mucho, evidentemente, la familia y los verdaderos amigos. Entonces, hoy pues es para recordarlos y las amistades verdaderas siempre valen oro. Es algo absolutamente profundamente humano, por lo cual he querido compartir este episodio del susto que nos dio el accidente de mi padre. Mi objetivo siempre es ayudarte a
trascender, a superar tus sufrimientos. Si gustas, agenda una sesión conmigo, están los datos abajo, en los datos de contacto. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas tengan acceso a esta información. Y escríbeme en los comentarios, escribe la palabra energía. También cuando lea tu comentario voy a escribirte el principal bloqueo que tengas en ese momento, ya sea en tu bienestar físico, emocional, mental, en tu casa, negocio, familia, en lo que estés viviendo en ese momento, para que puedas tomar acción sobre la recuperación de tu bienestar. Y gracias y nos vemos en el próximo video.